Estamos con el doctor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Salas Arenas, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, de acuerdo a algunas entrevistas que le han hecho, usted está cuestionando la posibilidad de ser sometido a un juicio político en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Entiendo que sería por incompatibilidades o porque el Congreso no podría ser juez y parte. ¿Podría explicarnos, por favor, con algún detalle aquello? ¿A qué me refiero? Sí, muchas gracias. Es una pregunta sumamente interesante. Mire usted, en principio, los miembros del Congreso, todos son afiliados a organizaciones políticas, todos. Y resulta que el Jurado Nacional de Elecciones ha tramitado, desde mi incorporación al jurado en noviembre del año 2020 hasta la fecha, más de 1.100 asuntos que tienen que ver con todos los partidos que están representados en el Congreso, a través de las distintas dependencias del Jurado Nacional de Elecciones, algunas de las cuales han llegado hasta el jurado mismo por recurso de apelación, u otros están por llegar. De modo que aquí los señores congresistas tienen interés en lo que el jurado resuelve. Eso se conoce muy fácilmente por las personas que se dedican a lo jurídico y que tienen conocimiento de lo jurídico como conflicto de intereses. Y al haber conflicto de intereses, ellos no pueden ser jueces de los jueces electorales. Pero dentro de este rubro, además de los congresistas, los señores y señoras congresistas, algunos se han expresado de mala forma en relación a quien habla. Muy mala forma, algunos incluso groseramente, lamentablemente, ¿no? Bueno, creen que están protegidos por la inmunidad parlamentaria de opinión, pero no es así. La inmunidad parlamentaria de opinión funciona para sus sesiones plenarias o su desarrollo en las comisiones congresales, pero en el recinto parlamentario y en el lugar en donde se realiza la sesión. Ya esto el Tribunal Constitucional lo ha resuelto hace varios años, sino que los nuevos congresistas, que ya no lo son tanto, ese asunto no lo tocan. No diré que lo desconocen porque creo que no lo desconocen, sino que llanamente no lo tocan, ¿no? Entonces, algunos señores congresistas creen que tienen libertad de insulto, que libertad de opinión o imposibilidad de ser procesados o perseguidos por sus discursos de odio es libre porque son congresistas. Bueno, no es así. Doctor, en esa Entonces, lógica... Estas personas no pueden ser imparciales, no pueden ser independientes porque tienen conflicto de intereses. Correcto. Y no pueden ser imparciales por sus discursos de odio. Doctor Salas, en esa lógica, digamos que entonces el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es una suerte non plus ultra, ¿no le pueden hacer un juicio político? Ya, eso es lo que algunas personas con perversidad refieren, y claro, lo que hace el periodismo es repetir lo que otros dicen. No es así, pues, porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y todos los miembros del Jurado Nacional de Elecciones estamos sujetos a las reglas disciplinarias que la Junta Nacional de Justicia tiene señaladas. Quien habla ha sido objeto de un proceso de ratificación hace poco más de un año, ¿no? Y ha sido una ratificación unánime, y en donde se han contemplado también algunos cuestionamientos que hicieron a mi función como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso de que el presidente se cree intocable, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, no es así, pues. Muy bien. Es un absurdo, y alguien que no digiere, que no conoce bien la materia, puede digerirlo, pues, creyendo que es verdad. Entonces le corresponde a la Junta Nacional de Justicia, no al Congreso. Esa es una función constitucional, y tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que el juicio político es absolutamente inconveniente para los miembros de los sistemas electorales, ¿no? Entonces aquí el Tribunal Constitucional ha puesto al Congreso en un problema, porque al decirles que pueden procesar a Jorge Salas como presidente, porque con mi nombre, la resolución está con mi nombre, no han hablado del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, han hablado de mí, claro, concretamente, han personalizado el asunto.
Muy bien. que pueden procesar, los ha puesto en un problema, porque van a tener que incumplir las recomendaciones y disposiciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y no sé cómo van a salvar el problema de la independencia e imparcialidad de los jueces, porque ellos cuando ingresan a calificar, a investigar y a sancionar a quienes convocan para su juicio político, obran como jueces, Tanto es así que están queriendo hacer juicio político. Bueno. No pueden hacerlo porque es contrario a las reglas básicas del debido proceso. Doctor Salas Arenas, usted ya ha solicitado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, me parece que con 1 o 2 oficios, que se declare la imposibilidad material del juicio político en su contra. ¿Qué le han respondido? La señora presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha resuelto individualmente ese planteamiento. No hay una resolución, una decisión emitida por el Pleno, por digo bien, pues el Pleno de los miembros de la subcomisión, sino de ella, ¿no? Donde dice, además una cosa espeluznante, dice, no tenemos en el procedimiento de denuncia constitucional prevista la recusación o la abstención, no la tenemos, ¿no? Entonces, el debido proceso no se puede realizar si le cierran al que quiere defenderse planteando más bien la recusación o solicitando la abstención, no puede defenderse. En segundo lugar, dice que no ha señalado las causas o he dado ejemplos de los actos de parcialidad. A la señora presidenta de la subcomisión le ha acompañado un listado de los links o enlaces en los que aparecen fílmicamente, porque ellos se han hecho grabar, las cosas que dicen, ¿no? Así como el señor Cabero también ahora ofende cuando se refiere a mi persona, ¿no? Es otro tipo de asunto que entra también en el tema, aunque no estoy seguro si el señor Cabero, está en la subcomisión, pero no solamente miembros de la subcomisión, sino otros congresistas se han considerado libres de ofender como les parezca y sueltan sus ofensas, ¿no? Bien, pero además dice que no es un tema que no se afecta a la independencia. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién tramita pues las cuestiones que ellos postulan? Entonces, es como si le dijéramos a los demandados, ¿no? Ustedes van a calificar y la ratificación de los jueces depende de la decisión que ustedes adopten, ¿no? Y en el caso de la falta de imparcialidad o la parcialidad, es como si el juez dijera, fuera de su despacho desde luego, ese señor al que yo voy a procesar es un ladrón, un sinvergüenza, yo lo conozco, si ha cometido este delito, ha cometido otro, etc. Y luego entra a la sala de audiencias y dice, señor procesado, voy a llevar adelante su proceso. Muy bien. Usted tenga la certeza de que está contando con mi imparcialidad. Esa imparcialidad es una broma. De acuerdo. El tema del fraude otra vez se vuelve a tocar con este asunto de las declaraciones ante la Fiscalía de Jaime Villanueva. Pero antes del fraude yo me acuerdo que se hablaba también de la falsificación de firmas a propósito de las elecciones del 2021 y que promovió, si no me estoy equivocando, la doctora Lourdes Flores. Esto evidentemente no tiene ni pies ni cabeza, al margen de que organismos internacionales evaluaron y consideraron que las elecciones fueron transparentes. Pero vuelve al tema, digamos, a la discusión, este asunto de la fraudulencia del proceso electoral, con esta declaración de Villanueva, de que había una estrategia para que Keiko no gane las elecciones. ¿Qué diría eso? Es una falsedad, pues es una versión más de la existencia de un fraude que no es sino una narrativa fantástica, ¿no? Y lo que dice este señor parece que se convierte en una realidad solo porque él lo dice. Y es una cuestión absolutamente irracional. Es irracional por completo. Pero no es lo único, ¿no? Porque se dice también que se ha permitido postular una lista incompleta. La ley permite las incompletas. De hecho, la señora Fujimori postuló como una lista incompleta en las elecciones pasadas. No esta, sino las anteriores. Y no pasó nada. Porque
está permitido por la ley. Lo que no puede haber es una lista sin el candidato presidencial. Allí se cae toda la lista. Muy bien, pero puede haber una lista con el presidente y un vicepresidente. Una pregunta fuera de contexto, que lo estuve discutiendo antes con otros invitados en semanas anteriores. ¿El Jurado Nacional de Elecciones debe encargarse o tiene como responsabilidad un filtro respecto de los candidatos al Parlamento o a la presidencia misma? Porque se entiende, por otro lado, que esos filtros deben funcionar en cada partido. ¿Cómo es el tema? Por favor, brevemente. El partido tiene que presentar a sus mejores personas, a quienes los representan y a quienes postulan para que en su nombre dirijan los destinos del país. El jurado tiene que efectuar un filtraje, ciertamente, de acuerdo a los límites de la ley. De acuerdo a los límites de la ley. Si pasa el candidato o el partido los límites mínimos razonables, lo tiene que escribir. Si se refiere usted al caso del partido en el que este señor Humala estaría vinculado, he de decirle que quien habla estuvo de vacaciones en el tiempo en el que el señor Humala resultó inscrito. El partido que integra al señor Humala, ahora sí, resultó inscrito. Y tengo entendido que el señor Humala no era directivo ni fundador, no aparece como tal, de la organización, independientemente del nombre que tenga. Las reglas para excluir están señaladas en la ley, y las reglas que por el desempeño de las organizaciones políticas merezcan una separación o una cancelación, también están señaladas en la ley. Muy bien, la verdad yo no me refería a Antauro Humala, sino me refiero pues a cada sinvergüenza que llega al Parlamento y uno dice, ¿esto es culpa de los partidos y sus filtros o culpa del Jurado Nacional de Elecciones? El Jurado Nacional de Elecciones revisa las postulaciones a partir de la información que obtiene. Cuando la información no es completa, ¿cómo podría el jurado, ahora sí, averiguar más? Quien tiene que averiguar es el partido. El partido tiene que asegurarse de que hace una oferta política razonable, ¿no? Ahora, lo que quieren algunos es trasladar, yo voy a inscribir al que sea, ya cumplo con inscribir y ya verá el jurado. Eso no es así. Muy bien. Eso no es así. Última pregunta, con esta terminamos. Este proyecto de ley que busca cambiar el mecanismo de elección del presidente del máximo ente electoral, por favor. Sí, es inconveniente por completo, ¿no? Los jueces y fiscales que se nos encarga por los respectivos cuerpos colegiados, la Junta de Fiscales Supremos y la Sala Plena de la Corte Suprema en su caso, somos apolíticos. Lo somos desde hace años. No tenemos vínculo ni nexo político con ninguna organización ni ningún político. Entonces, parece que es inconveniente pues para algunos sectores, ¿no? Quisieran más bien personas cercanas, allegadas, con las que se pudiera conversar o se pudiera departir, ¿no? ¿Y de qué van a departir los políticos si no de cosas políticas, pero de cuestiones políticas, ¿no? Entonces, es el ánimo de controlar. Es el ánimo de dirigir los futuros procesos electorales. Correcto. Entonces, estoy en total desacuerdo y el Pleno así se ha pronunciado antes, porque este no es un proyecto nuevo, es un proyecto ya reiterativo. Es cierto. Así se ha pronunciado antes. Muy bien. Doctor Salas Arenas, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un abrazo. Le agradezco mucho que la población tenga la seguridad de que hemos hecho lo que debíamos, a pesar de los ataques y de los acosamientos. Y lo seguiremos haciendo hasta cuando corresponda con arreglo a la Constitución. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a la pausa y regresamos con Raúl Canelo.